noches, estamos comenzando un nuevo martes policial en Así Somos, esta jornada en que nos reunimos justamente para entender puzzles policiales junto a la presencia de Carlos Gutiérrez, por supuesto, como todos los martes. Carlos Lama, Monty Salfate, hoy día vamos a hablar de 3 casos. El primero tiene que ver con un parricidio, Salfate. Exactamente, esto sucedió hace pocos días en San Bernardo. Fue atrapado el único presunto culpable de este hecho. La verdad es que vamos a tratar de entender de cómo un hijo que ha sido rescatado por su madre de 67 años después de salir de prisión, finalmente termina sufriendo la muerte a mano de este propio hijo. Aunque usted no lo crea, la brujería en pleno siglo XXI sigue existiendo. Hay un asesinato precisamente por hechicería y mal de ojo en España, y por si fuera poco, en un reality show muere un concursante de un juego que ya ha tenido heridos en nuestro país y que no debiera existir nunca más. Comienza acá Martes Policial junto a nuestro gran científico forense Carlos Gutiérrez. Así es, vamos a arrancar justamente con el primer caso que tiene que ver con este parricidio en San Bernardo. Estamos hablando de una jornada reciente, lamentable parricidio del 15 de noviembre. Salfate, ¿qué antecedentes tenemos? De hecho hay un titular por ahí. Partimos con el titular que nos llega de EMOL. Dice así: indagan. Parricidio en San Bernardo, se dictó ya orden de captura contra el hijo de la víctima. Estamos hablando de esta mujer, Nancy Rojas, 67 años, oxígeno dependiente. Ella tiene 2 hijos. ¿Ya? Uno lo podemos llamar por su nombre, Darwin, que hasta lo que entendemos no está todo claro, estamos tratando de dilucidar aquello, pero vivía cerca de su madre, tenía llaves de la casa, si es que no vivía en el mismo hogar, al menos vivía a pocos metros, probablemente siendo también su vecino. Una relación constante entre ellos. Constante, habitual, casera completamente. Nancy tiene otro hijo, que pasó un tiempo en prisión. ¿Ya? Este hombre sale con más de 40 años de la cárcel y le pide a su madre, quien ella sin dudarlo un minuto, le pide una segunda oportunidad y ella lo acoge bajo su mismo techo. Y aquí es cuando sucede lo impensable. Todo parece indicar que esta mujer comienza a sufrir sistemáticamente agresiones de este muchacho que fue rescatado precisamente por su progenitora tras salir de prisión y quien finalmente, hasta lo que sabemos, sería el culpable de darle muerte. Y aquí la pregunta es, este es el panorama que una vez más yo no entiendo. Un muchacho, un joven, un adulto, pasa tiempo en prisión, le pide una oportunidad a su mamá lo recoge en su hogar y él comienza a golpearle y finalmente al parecer le quita la vida. ¿De quién es la culpa? ¿Tiene una enfermedad previa? ¿La culpa es de la cárcel? ¿Qué pasó acá? A ver, es un caso complejo. Este es un caso muy extraño, muy complejo de poder entender, porque absolutamente ninguno de nosotros le haría eso a su madre. Es totalmente ilógico lo que estamos hablando, pero pese a ello, este sujeto lo hace. Y ni siquiera la golpea, la asesina. Así de violento y así de brusco es la conversación y el caso. Hay que ver, a ver, este muchacho, por lo que no tenemos bien todavía la información del por qué estuvo detenido, si él estuvo preso por 1 año. Entonces el delito que tenía que haber cometido no fue muy grave. Perfecto, ya. Como un robo, algo así. Y ni siquiera es una persona adulta, ya es un personaje de 40 años. Ajá. Entonces tienes a su madre, sale de la cárcel y no tiene más dónde ir. ¿Dónde acude? ¿Dónde es su madre? Claro. Y la madre obviamente nunca le va a decir que no a un hijo. Y lo protege y lo lleva a su casa. Y ahí es donde aparece esta personalidad, este personaje, seguramente ya mal formado en la cárcel, pese a que estuvo solo 1 año, pero fue más que suficiente a lo mejor para ensuciar su mente y cometer estos... Perdón, déjame hacer un paréntesis, quizás que estoy cayendo en un cliché absurdo, digamos, que uno solo aprende en los documentales y las películas, pero pareciera que hasta la persona que ha cometido el horror más atroz en su vida, estoy hablando de las personas que están privadas de libertad, tienen un particular, siento yo, respeto por su madre. Es como ese anclaje que tienen con la vida de la mujer que los quiso, que los crió cuando pequeños, y la gran mayoría pareciera que a sus madres la adoran. Entonces cuando esta mamá viene al rescate de este hombre y que, ojo, le quita la vida, pero la golpea sistemáticamente, que al parecer ya vamos a ver los detalles, eso te los vamos a preguntar a partir de lo que dice el médico, es que abusa de ella constantemente. Entonces, ¿podemos disculpar que aquí hay una condición psiquiátrica o algo le activó precisamente estar tras la reja en este año a este hombre?
No creo que haya una condición psiquiátrica previa, porque si no lo hubiéramos detectado en el primer delito que él comete y en la primera condena que él tiene. Entonces, ya automáticamente esa ser interdicto o todas esas justificaciones legales, yo la descartaría de inmediato. Perfecto. Pero es muy cierto lo que tú dices, que absolutamente todos nosotros siempre velamos por nuestras madres. Eso, todos los hijos hacemos eso. Y además sabemos que dentro de los códigos carcelarios, que no deberían existir, pero existen, también se protege mucho a la familia y especialmente a las madres. Entonces, es muy raro lo que este sujeto comete. Hay mucho abuso de por medio por parte de él, es un abuso lamentablemente sistemático, lo vamos a ir viendo lamentablemente durante el programa, pero es una situación compleja de entender, es una situación que nos tiene a todos afectados. Carlos, ya que entraron como el tema del abuso, porque esto efectivamente se determina porque el médico de Clínica Indisa, que lo recibe, que es la clínica donde lamentablemente ella fallece, determina que tenía marcas anteriores. Y ahí es donde uno deduce que al parecer ella era violentada. Desde tu área forense, ¿se puede determinar justamente desde hace cuánto tiempo eran esas marcas, esas lesiones? ¿Y cómo es ese proceso? Sí, de hecho, esta mujer fue rescatada por su otro hijo, el hijo bueno en este caso. Darwin su nombre. Por Darwin, y la llevan de inmediata urgencia. Se dan cuenta en la posta que las lesiones son de mucha gravedad y por eso la trasladan a la clínica Indisa, donde está un par de días y lamentablemente pierde la vida. Sí se puede establecer las causas de las lesiones y la data de las lesiones. Es decir, si esta lesión fue reciente, ocurrió hace un mes, ocurrió hace una semana. Especialmente cuando hay golpes, cuando los moretones que todos entendemos, los hematomas, van cambiando la coloración. Y esa coloración, cuando es una lesión en la piel, va cambiando la coloración y esa coloración nos puede ir entregando una data más específica. Cuando hay otro tipo de lesiones también hay otras características para observar, pero el servicio médico legal seguramente en la autopsia tiene que haber establecido todas estas datas con mayor exactitud. Interesante indagar cuando heridas son de me estoy defendiendo, cuando me están torturando, cuando me están pegando, cuando están ocultando las heridas. Citamos como fuente acá en el 13 con respecto al hijo Darwin, el hijo que vivía en la cercanía de esta mujer y que le prestó ayuda cuando ve a toda su madre malherida y ensangrentada por culpa, hasta lo que entendemos, del otro hermano. Da la siguiente declaración este hijo. Quizás cuánto habrá sufrido ella por su madre. Yo la encontré en la mañana, pero estuvo toda la noche. Estaba la puerta cerrada y la música fuerte. Y me fui a trabajar con eso. Sabía que algo pasaba. Me fui y cuando llegué del trabajo estaba todo igual, así que entré y vi a mi mamá. Qué fuerte, o sea, claramente, claro, subió el volumen para que no se escucharan los ruidos. No quiero hacerme una imagen de esto. Pero... que es tremendamente estremecedor porque uno siempre dice como hijo, madre hay una sola y uno para todo recurre a su madre, incluso él lo hizo de esa manera. Hay una vecina de la señora Nancy que relata un poco esta relación que ellos tenían. Ella decía a un matinal, Nancy se sacrificaba por él, ella era oxígeno dependiente, trabajaba en un puestito en la feria o en la calle, vendían ropa y todo lo que ella recaudaba era para poder alimentar precisamente a ese hijo. O sea, estamos ante una relación de madre-hijo, al menos por parte de la madre, que era incondicional. Era una madre que de verdad se preocupaba por su existencia. Ahora, como dice ahí bien nuestro EGC, ¿quién protege a los adultos mayores? Y esa es una tremenda pregunta, porque uno también podría decir una persona que ya es mayor de edad, que es oxígeno dependiente, porque tiene que trabajar. O sea, ahí también entramos a otro tema que quizás tiene que ver con las pensiones y con la protección que se le da a los adultos mayores en nuestro país. Pero no me parece menor el tema de que se le haga un peritaje también psicológico a esta persona para saber por qué llega a causarle la muerte a su madre. O sea, ahí quizás una relación previa, alguna trauma con mujeres, etcétera, no sé. Debía toda la plata. Exacto, ella... o sea, como para poder comprender por qué una persona llega a hacer esto, bajo ninguna circunstancia justificarlo, por cierto. Claro. Ahora, Carlos, la pregunta es, esta mujer, la señora Nancy, que sufre esta golpiza por parte del hijo, con un arma cortopunzante incluso, el otro hijo, Darwin, la encuentra tirada, desnuda, en la cocina. Es decir, yo no sé si tú manejas ese dato, pero ¿ella cuánto tiempo estuvo ahí tirada sin ningún tipo de ayuda? Y si hubiese prestado la ayuda pertinente en ese momento, ¿la señora Nancy a lo mejor estaría hoy con vida? Sí, es muy probable que ella estuviera con vida todavía. Si hubiera recibido la atención médica
antes, porque igual ella sobrevivió varios días. Claro. En estado muy crítico, 2 días en el hospital El del Pino hospital y a la después a la clínica, Claro. pero sobrevivió varios días. Pero seguramente las lesiones, los golpes y además la herida cortopunzante que ella tenía, es decir, el hijo la apuñala con un elemento cortopunzante para quitarle la vida. ¿Quién apuñala a su madre, para empezar? Y que no le va a hacer ningún daño al agresor, Entonces, porque iba a ser una señora de 67 años. Y eso es lo que conversaba Monty también. O sea, es muy importante entender. Yo de verdad que no entiendo qué hace una mujer. O sea, lo entiendo porque es en la necesidad de las personas. Pero yo no entiendo por qué esto no cambia. ¿Qué necesitamos que pase? Que siguen matando a nuestros adultos mayores. Porque hay una persona de 67 años, oxígeno dependiente, que apenas se mueve y tiene que tener un puesto en la feria. Más encima es un puesto que no es formal para poder lograr tener dinero para poder comer, porque su hijo de 40 años no es capaz de trabajar porque viene saliendo de la cárcel. Entonces, ¿qué pasa con las autoridades? ¿Qué pasa con...? ¿Por quién? No entiendo, de verdad que no entiendo qué hace esa mujer, qué hacía esa persona sacrificándose así. Ya tuvo su vida y ahora era la época de ella para disfrutar. Y aún así tenía que estar todos los días trabajando como colero en la feria. Ahí se nota a Carlos que vivió muchos años afuera. Lamentablemente la realidad nuestra es No, yo no conozco la realidad, pero distinta. Da rabia. ¿Sabes lo que pasa? Acá tenemos muchos aspectos. Primero, el abandono de la gente mayor es algo que está latente. Cosa de ver cada tanto tiempo, cada 3 meses, ponte en un noticiero, van y toman los remedios, hacen la cuenta, te das cuenta de una persona que recibe 100.000 pesos, gasta 105.000 pesos en remedios. No alcanza. Sí, claro. Me parece que hay un tema con el abuso y violencia a los adultos mayores a puerta cerrada, un tema que nunca se habla, un tema donde hay muchos jóvenes que, sean nietos, sobrinos o lo que sea, están ese día para recibir el cheque que reciben posiblemente pensión o posiblemente para ir, robar o subtraer cualquier cosa que tengan ahí. A mí me parece que el abandono al nivel de la gente mayor es mucho más potente de lo que algunos creen. Recordemos a esta señora que vivía en Algarrobo, si no me equivoco, o el Quisco, que el sobrino la tenía encerrada en la bodega y ella tenía que alimentarse del colchón. Sí. O sea, se me parece que si ese caso no es una voz de alerta para entender lo que está pasando, porque esto es una segunda voz de alerta, pero si no me equivoco, desde que volví, el segundo parricidio que comentamos. Entonces, acá hay una voz. Yo entiendo y valoro mucho... Hay que ser muy desnaturalizado. Claro, pero es que, mira, yo entiendo y valoro mucho el trabajo que se ha hecho a nivel del feminismo y a nivel de estar exponiendo constantemente los femicidios. Me parece que está generando algo importante. Me parece que también hay que hacerlo con esto. Sí, capaz que el número va a saltar ahí. Claro, porque acá es re fácil pegar un par de gritos y decir ¡vamos, chilenos! Y juntemos plata y invitemos a gente a hacer lavados de imágenes, cuando en realidad eso no ayuda a la gente mayor. Eso no es real. Saquémonos esas campañas generando como momentos televisivos y mentiras, porque eso no ayuda de verdad. Entonces, la pregunta le quiero hacer a Carlos, porque esta es una señora que estaba siendo violentada hace tiempo. Quería hacer este comentario, lo tenía atragantado hace rato. Y hemos comentado en este programa que lamentablemente las mujeres que son acosadas en algún minuto tienen que hacer un trámite legal y decir, ¿sabes qué? Necesito una orden de alejamiento, necesito hacer esto, y tomas todas las medidas que lamentablemente hemos visto en este programa que no sirven. En el caso de una mujer mayor, que es la mamá, yo creo que a una madre le debe costar muchísimo poder denunciar a su propio hijo. Oxígeno dependiente. O sea, ¿Qué tipo de camino debería haber tomado para poder lograr una denuncia y evitar el final que tuvimos en esta historia? A ver, ella tenía que haber hecho la denuncia. Si existe esta violencia permanente hace mucho tiempo, tenía que haber hecho la denuncia. Hay un caso que ocurrió ayer, si es que no me equivoco, o antes de ayer, en Tongoy, si es que no me equivoco, en el norte de Chile, donde una madre con su hija habían hecho una denuncia contra el otro hijo por violencia intrafamiliar. Llegan los carabineros, el tipo no cumple con esta orden de alejamiento, finalmente llegan los carabineros, lo amenazan con un cuchillo, los carabineros le disparan y pierde la vida la persona que no tenía que estar ahí. Eso es lo que debería haber hecho la madre, en el sentido de hacer una denuncia. La gran pregunta es, no solo en este caso, sino que en muchos casos que hemos visto, hacer esa denuncia y que le entreguen una orden de alejamiento, ¿sirve de algo? No, no, qué bueno que lo dice Carlos, porque imagínate, a alguien le pega a su mamá. O sea, llegó a ese punto. Claro. Para nosotros es impensable, pero buen punto, Lama, porque esto no es tan raro, parece esto. No. Y de repente la mamá, ya, tripas corazón, dice, voy a hacer algo que no me nace, pero es mi vida, y llama a los carabineros. Y los carabineros le dicen, usted no puede entrar más a la casa. Y el otro queda con sangre en el ojo y dice, apenas se ven los carabineros, vuelvo y ahora sí que te pego. Entonces, ese miedo es legítimo de la víctima, Sí, porque es como, ya hago y vienen acá y lo retan,
Pero después se van y ¿yo qué hago, po? Sí, pero más además... O sea, no digo que no hay que hacerlo, No, pero hablemos con la verdad. El llamado siempre es a denunciar. Lo que le pasó a esta carabinera, ¿te acordás que hizo todas las denuncias a esta carabinera, güey? Es que a eso voy. Lamentablemente el llamado siempre va a ser a denunciar. Pero cuando hablamos de adultos mayores, creo que hay 3 elementos que son súper importantes. Primero, recién estamos hablando de adulto mayor porque recién este país asumió que efectivamente nosotros estamos envejeciendo. Claro. Como que recién empezamos a visibilizar, hoy hay gente mayor. Y el COVID ayudó también. Segundo, hay un tema de instituciones que claramente no están funcionando bien. La institución del Senama, me parece que es el nombre justamente, buena onda, hay planes del adulto mayor en distintas municipalidades que se encargan de organizarles paseos, que los pasen bien, todo perfecto. Pero han dejado en el vacío algo súper importante, que tiene que ver con la salud emocional del adulto mayor. Sí. Cuando nosotros hablamos de adulto mayor hoy día, hablamos de mujeres que probablemente naturalizaron la violencia durante toda su vida. Sí, está esa generación. En la época justamente de la juventud, de las mujeres que hoy día están siendo lamentablemente violentadas por sus hijos, se acostumbraron, naturalizaron, normalizaron el ser violentada por un hombre. Porque en esa época había que quedarse callado. Porque en esa época, lamentablemente, si a una mujer la agredían, era culpa de la mujer. Así de crudo era esa época. Y había que cuidar Y falta un real programa que le dé salud mental y emocional a los adultos mayores para que entiendan efectivamente y naturalicen que un golpe, que un grito, que una agresión no puede ser ni de tu hijo, ni de tu pareja, ni del vecino, ni de absolutamente nadie. Cuando controlemos esa base, que es entregarle esa herramienta al adulto mayor, creo que efectivamente van a poder decir, ir y denunciar. Hoy día estamos al debe menos 100 en ese aspecto, a mi juicio. Bien, Roldán. El único imputado, cuando obviamente se da cuenta de que su madre fue hallada, golpeada, herida, un par de días en el hospital, no la pueden estabilizar, va a la clínica donde finalmente fallece, inmediatamente se lanza una orden de apresarlo. Él se fuga. Afortunadamente las policías actuaron en tiempo correcto, de la mejor diligencia, y fue capturado. Y aquí es cuando la magistrada Magdalena Casanova Jaramillo ordena lo que dice el siguiente titular: prisión preventiva para el presunto autor del brutal parricidio en San Bernardo. Además se fijó un plazo de investigación de 150 días. Hay una pregunta que ha salido varias veces. 150 días, ¿es exagerado? ¿Es por la pandemia? ¿Para qué tanto? ¿Qué esperan? Sí, o sea, sí. No entiendo. Está dentro de los 5 meses. Está dentro de los parámetros normales considerando la pandemia. El Servicio Médico Legal, que es la institución que va a tener que evacuar este informe por el tema de la autopsia, están colapsados. Normalmente están colapsados, con el tema de la pandemia está más colapsado. Entonces es un tiempo prudente para que en ese momento el Servicio Médico Legal pueda tener el informe, pueda tener la jueza en sus manos, el Ministerio Público y la Defensa, y ahí obviamente poner todo lo que estábamos conversando antes en el sentido de las lesiones, la antigüedad de las lesiones, todos esos análisis que van a ser muy importantes y por supuesto establecer finalmente la causa de muerte. Gana tiempo la defensa siempre, creo yo, pero bueno. Sí, demasiado tiempo. Es lo que tú decís, ¿qué quieren probar? ¿Qué buscan probar efectivamente, Monty? Ahora, ¿Que el hijo estaba en un, no sé, ataque de ira, que no supo controlarse? Era una persona ya grande. hay hartas preguntas que quedan abiertas, como por ejemplo el seguimiento que se le hace a las personas que salen de la cárcel, que también tiene que haber ahí un acompañamiento, una reinserción y una vigilancia al menos los primeros meses o los primeros años en que esta persona se pone en libertad. Este Hay es el hartas tercer cosas caso pendientes. que hemos hablado justamente solo en esta temporada y hay muchos más. Atención porque ya vienen, así somos, seguimos haciendo policial AS. Nos vamos a España, febrero del 2019, a Andalucía, específicamente donde un hombre es acusado de asesinar a martillazos justamente a su arrendador y luego quemar la casa y su cuerpo. Todo esto porque él asegura que la persona que le arrendaba la casa, Salfate, le había practicado magia negra, mal de ojo, y la única forma de liberarse de esa brujería era quemando el cuerpo y matándolo. Estamos hablando de un caso que está además resurgiendo ahora. Aunque ustedes no lo crean, estas culturas, estas creencias, estas cosmovisiones existen en ciertos países, son respetados. Te voy a dejar plantear una pregunta, Carlos. En otras culturas, donde la persona cree en la magia negra, donde podría llegar a probar que se hizo una práctica de esta cultura en su contra, ¿rebajaría la pena? Porque aunque ustedes no lo crean, hubo una contestación del Poder Judicial en España respecto a la defensa de este hombre que dice: lo maté porque me hizo mal de ojo y quería limpiar su cuerpo. Los detalles, la respuesta de Carlos Gutiérrez, a ver si sirve de algo todo esto, a la vuelta de esta breve pausa comercial. No vamos a poder creer lo que aquí ocurrió.
Ya estamos de regreso realizando este policial AS en Así Somos, por supuesto, y nos vamos a Andalucía, ya lo decíamos al Fate, justamente, donde el 1 de febrero del 2019 se descubre un asesinato por mal de ojo, supuestamente. A ver, tenemos el siguiente titular y vamos a ir de inmediato con Carlos para hacerle una pregunta, a ver si esto es posible y cuál es su opinión, y si alguna vez se ha topado con algún caso similar en su vasta experiencia. El titular nos llega desde La Razón de España. Dice: el acusado de matar a su casero, a su arrendador, a martillazo, le pegó con un combo, estos que son estos mazos gigantes, Sí, como para romper puertas. y quemar el cadáver luego, él lo atribuye a la brujería. Vale decir, él dice, lo tuve que hacer porque mi arrendador me hizo magia negra, un mal de ojo, y de repente me doy cuenta de que ya me está dominando la mente y ahí reacciono rápidamente y me salvo yo primero matándolo con un combo y luego lo quemo también para salvarlo a él. A ver, decir me hicieron magia negra, como los tres pasó incluso con un juez en Rancagua y todo lo demás, ¿sirve de algo? ¿La justicia lo considera? La reconoce. ¿O hay culturas que dicen, si esta persona que hace magia negra porque la practica y se siente víctima de tal cosa, ¿es un punto a considerar? ¿O esto ya no es del ámbito legal nomás? Sí, es extraño que estemos en este siglo, Claro. en el año 2020, conversando estos temas. Pero pasan. A ver, todo lo que no esté prohibido por la ley, en el sentido, si la ley no prohíbe que yo puedo hacer magia negra, no podrían o no tendrían cómo tomarlo para inculpar a una persona. Pero también hay que entender que uno, al vivir en sociedad, una de las características principales de la comunidad o vivir en sociedad es respetarse unos a otros con todas las creencias y todas las cosas que uno pueda. Con libertad de culto. Libertad de culto y libertad de expresión, exactamente. Entonces, si esta persona quiere practicar magia negra, ningún problema lo puede hacer porque en ninguna parte está prohibido. ¿Qué es lo que pasa? Si él comete un delito hablando o utilizando esta magia negra para cometer un delito, es decir, a cometer contra otra persona, obviamente está infringiendo la ley. En este caso, casi todas las leyes son iguales en la ley internacional, así mira, que no es una justificación. Claro, te sumo un dato. Lo que se hace generalmente en magia negra son dos tipos de cosas. Uno es maldecir a alguien, o sea, tirarle mala onda para que para que le pasen cosas malas. Como en la tele, maestro. Como en la tele, maestro. Y lo otro son los amarres amorosos. Esas son las dos formas de magia negra más usadas. El diario está lleno de esos anuncios, hacemos amarres, no sé qué. En India, desde el año 2016, la magia negra está prohibida por ley. ¿Dónde? En India, desde el año 2016, por ley está prohibida la magia negra. O sea, ahí sí sería un delito. Claro, Ahí sería un delito, ahí sería un delito. Lo que pasa es que esto tiene que ver directamente con la idiosincrasia de cada país y cómo cada país toma estas prácticas y se abusa o no abusa de ellas. Si mañana nos topáramos con 200 homicidios anuales en Chile por culpa de magia negra, créeme que estaría dentro de la ley. Claro. Pero al no ser un tema que esté bastante presente y además un tema muy difícil de demostrar, porque tú no puedes decir, ¿sabes qué? A mí me hicieron magia negra porque esta semana choqué, perdí plata, me robaron, me pasó esto, me pasó esto. O sea, No, po. me parece que es muy difícil además demostrarlo frente a la ley. Entonces creo que hay, porque además tú no puedes decir, sabes que yo estoy con una persona que me amarró sentimentalmente pero no me gusta. ¿Cómo lo demostré frente a la ley? Entonces hay una cosa que tiene que estar ahí, que tiene que estar regulada. El caso de los indios es porque hay tantos chamanes y personas que hacen este tipo de amarres que tienen que regularlo. Pero antes parte de la cultura constante. Pero la justicia lo consideraba. Hay que decir que no solo del poder eclesiástico, sino legal, se hacían tribunales para brujas. No estoy hablando Sí. así como en la caricatura que las quemaban y... Bueno, el toma imperio, el con- imperio romano. Sí, por ejemplo, y los quemaban y se hacía un tribunal, pero era una cosa de justicia, donde no había ningún clérigo y las personas decían, usted mató a otras personas. Entonces, en algún momento la magia o los poderes sobrenaturales estaban dentro del ámbito judicial también, ¿no? Claro, ahora ya no, pero no sé si eso todavía podría persistir. Ahora, hay otra cosa que me llama la atención de este caso, Carlos, y es que este arrendador con arrendatario mantenían una amistad bien cercana. De hecho, el arrendador no le cobraba arriendo. No, pues, o sea, vivía gratis. eso ya es bastante extraño. Claro. Además que tenía mucha cercanía con su familia. Entonces, por ahí ya se podría entender que como una persona no te cobra arriendo, a menos que sean súper hiper amigos y que A hay menos una, que está una la magia relación. negra y no- Claro. Entonces, ¿cómo Está de la se amarra. podría No, pero al revés sería, considerar? pues, claro, porque... Claro, ¿cómo se podría considerar entonces ese antecedente digo, como para poder entender esta relación poco común? Porque nadie vive gratis, o sea, es muy raro que a alguien le presten una casa para vivir. Sí. Exacto, es que ahí se genera esta relación mutua de amistad, a lo menos de amistad. El resto obviamente es parte del proceso investigativo, pero sí es esta amistad entre dos personas
y que incluso uno le facilita su vivienda al otro para que viva gratis, básicamente. Perdón, Carlos, ¿eso tendría que ver como para mantener a esa persona cerca tuyo? Es decir, yo te presto mi casa porque así me aseguro de tenerte siempre conmigo. Y por ahí podría tener sentido esta teoría, quizás no de magia negra tan loca, pero esta teoría de querer tenerlo a esa persona cerca porque quizás había una obsesión con él. Claro, es que ahí es súper importante lo que tú estás mencionando, porque tal como, y no es lógico que uno pueda vivir gratis. No sé, si alguien va a arrendar una casa o va a comprar una casa, nadie le regala una casa. Claro. Entonces, si a esta persona le pasaban un departamento gratis para que viviera, es porque existía una relación. Entonces, ahí es donde tuvieron que comprobar durante la investigación. ¿Y ahí cambia? Espérame, para no salir de ahí. En este caso, por ejemplo, voy a hacer una especulación. Me imagino que se investiga, como tú nos has enseñado, todo el círculo, ¿cierto? Claro. Se hace una investigación si, por ejemplo, entre ellos dos existía una relación amorosa. Bien, Roldán. Y si esa respuesta es positiva y se determina que existió en algún momento una relación amorosa, ¿es más grave entonces el delito? ¿O cambia la figura? Cambia la es un crimen pasional, entonces. Estaba pensando lo mismo. Estamos bien. ahí. Sí, puede cambiar la figura dependiendo de la legislación, porque este caso ocurrió en España. Claro. Entonces, Claro, va a depender de la legislación Andalucía, que ellos peor. tengan en relación a si el ser pareja es un agravante de la persona, de cometer un delito. Pero sí, obviamente, existe la confianza, y al existir esta confianza, el crimen o el homicidio, por ejemplo, en Chile sí es un agravante porque tú vas sobre seguro a atacar a esa persona, que este caso es brutal porque el tipo utiliza un martillo de construcción, un martillo a lo menos debe pesar 5 o 10 kilos, y se golpea hasta otra persona, la víctima, en la cabeza, y obviamente No era para seguramente le causó herirlo. la muerte de inmediato. Y eso según el testimonio, perdón, Salfa, según el testimonio de él, porque en el fondo mucho análisis, me imagino, no se le puede hacer al estar el cuerpo quemado. Sí, buen punto, porque ¿sabéis qué? De partida habría que probar, perdón que vuelva a la magia, pero que me interesó ¿Qué que te fuera esto? considerado. Que tendrían que ver si es que este señor, el arrendador, tenía, no sé, pues santos, velos, una calavera, Claro. estoy haciendo caricatura, pero que la practicaba realmente. Y voy a juntar el dato que entrega Michael, que parece que es una, ¿cómo se llama? Una hipótesis bastante a la vista, quizás. Dentro de las magias, sé cómo está la magia blanca, magia negra, hay una que es la magia roja, que es de carácter pasional. Puede ser que él haya querido sacarse el pillo y decir, quizás tenemos una relación amorosa y yo no tenía que pagar arriendo, pero él me tenía amarrado, como lo que decía Lama. Entonces sí me hizo magia para yo ser, digamos, su pareja, no sé, a la fuerza, o que él me tenía completamente con el cerebro lavado, digamos, y me tenía sometido a su necesidad amorosa. Entonces sí era magia, y él le llama negra, pero podría ser una magia de carácter pasional. Absolutamente. O no hay cómo pueda defender ¿Cómo se puede probar eso? esa posibilidad. Claro. Tú lo dijiste, Mike. ¿Cómo puedes probar eso? Claro. Y legalmente tú tienes que probar ese acto. Entonces, aprobar un acto de magia negra o decir, sí, esta persona me embrujó, porque Claro, básicamente exacto. me embrujó, y por este embrujo él me tiene acá y me hizo su pareja y tenemos relaciones sexuales. Es poco probable de poder probar eso, o sea, no lo puedes probar. Sí. Salvo que él haya ido a la policía previamente a hacer una denuncia. ¿Sabes qué? Esta persona me violó o abusó sexualmente de mí. Pero eso, ahí ya tienes otro antecedente, pero tienes que probarlo. Entonces, llegar a un tribunal y decir, no, por magia negra él me amarró, no sé qué, esto, y por eso estoy viviendo gratis. Oye, pero estáis viviendo Nada gratis, o justifica sea... el asesinato. Es que, Es que además, ¿cómo lo demostráis? Porque, por ejemplo... no había magia, cabrón, mucho truco. Pero imagínate, por ejemplo, ya, Había así magia, esto, pero ya, que pues. esto que se dice en el campo maestro de la agüita de... Agüita de poto. Agüita de poto. Sí, ya. Está en el folclore Es, chileno. perdón, ya, es del campo chileno Sí, la agüita de imagínate. poto, ¿sí? Existe. Hicieron eso, se la tomó, ¿Quiere la no receta? tenés cómo demostrar que se la tomó o no. Acá la única forma sería que hubiese la infección que o da en la existiera un guata. papel o algo que dejó amarrado y lo enterró por ahí. O sea, la única forma es que hay una prueba física. Ya, pero eso le da gravedad, porque, por ejemplo, el quemar un cuerpo,
Ah, pero espérate, es que yo creo que ¿Es considerado rito satánico? Es que lo que pasa es que me parece que lo de la quema el cuerpo ha ligado a otra cosa, porque, perdón que me adelante, no sé si estoy adelantando o no, pero acá hay una Creo cuña. que ya nos adelantamos todo. Sí. Acá hay una cuña que dice Violama. que lo que dice la persona que cometió este delito dice, era el destino de Dios y Claro. pasó lo que pasó. Está escrito. A mí me parece que él se está tomando de ciertas cosas que le van, que van de la mano con él. Por ejemplo, para la religión católica es considerado una herejía. En la Biblia aparecen brujas, la bruja de Endor. Sí. En el libro del Éxodo, me parece, es donde dice no le permitirán la vida a los brujos, una cosa así. Entonces, cuando él se cuelga de Dios y toma este acto de la quema, que es muy similar a lo que se hacía de las persecuciones de las brujas, a diferencia de Inglaterra, donde las colgaban, me parece que está tratando de armar como todo el panorama o toda la favor escena de él. policial, Carlos, para decir, ¿sabes qué? Acá yo hice un contrarrito respecto al rito del cual fui víctima. Claro. Ya, pero eso le puede dar más gravedad a ese rito. Se lo preguntamos a Carlos porque estás viendo en Así Somos, Martes Policial. Estamos hablando justamente de este crimen en Andalucía, España. El 1 de febrero del 2019, un hombre mató a quien le arrendaba su casa. Hace muy poco dio un testimonio justamente para explicar que lo había hecho porque él supo que era víctima de magia negra, de un mal de ojo. ¿Cuál es la relación entre ellos? Todavía no está del todo establecida. Nosotros estamos hablando en torno a la especulación, por lo menos en ese punto de pareja, que es lo que podría uno entender. Especulación a la porque vista. Todos dicen que eran muy cercanos, que ese día de hecho Salfate lo pasaron juntos, comían juntos, eran muy amigos. Tú tienes de hecho el día aquel. A ver, vamos con los antecedentes y te vamos haciendo las preguntas, Carlos, porque es raro igual lo que pasó ese día. 1 de febrero, año 2019, en la casa ubicada, para que usted quiera, si lo quiera hacer un Google Maps ahí, en el número 5, la calle La Peña de Martos, Jaén, en España, Andalucía. El acusado, ¿cierto?, de este crimen, vivía ahí hace varios meses, no un año, pero sí varios meses. ¿Qué es lo que sucede? Por cosas que todavía la indagación no ha generado, o cuál es la respuesta definitiva, es que de todos esos meses, en el último tiempo él no estaba pagando arriendo, y no es que estaba jugando a Don Ramón, sino que no se le cobraba el arriendo a este hombre. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Tenía una relación claramente de confianza y de amistad, de ahí que se da la posibilidad de vivir gratis, pero la relación, decían los vecinos, comenzó a empeorar. Dicen que parte de las disputas cotidianas, diarias que tenían entre el dueño de ese lugar y este arrendador, que terminó convirtiéndose en el homicida de él, es que comenzó a copiar cosas como animales y chatarra, así como que tenía el mal de Diógenes. Ya. Y esto generó un problema, digamos, de higiene, de ruidos, de olores, y claramente no estaba pagando arriendo y más encima se estaba convirtiendo esta casa en un completamente basural. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que esto es lo que todos los vecinos dicen, están todos claros que era la práctica de este presunto homicida. Pero él lo niega ante el tribunal. Pero lo que sí pasó es que el día mismo del asesinato de este hombre es que el homicida siente una necesidad imperiosa de agradecerle a su arrendador que no le esté cobrando. Y lo invita a la casa que es de este hombre, pero que él estaba ahí viviendo gratis. Y se supone que en medio de todos estos tarros, basuras, animales, gatos y perros que juntaba, él pasa toda la tarde con él. O sea, lo invita así como a tomar desayuno, y esto ya ocurre en la tarde. Y que podemos deducir que pasó entre ellos, que porque ni siquiera había alcohol, se dice, pero en algún momento este hombre siente cosas en la cabeza que lo abruman. No una voz que le dice mátalo, pero así como que comienza a sentirse agobiado y sin decir más, agarra un combo y le pega en la cabeza quitándose la vida. Para lo cual él diría, me di cuenta de mi interior y que Dios así lo quiso, que yo había sido víctima de magia negra y me libero de eso porque es mi arrendador, que era mi amigo, el que me estaba haciendo esto. Sí. Sácalo de magia negra y yo creo que tú el caso ya lo tienes resuelto, ¿no? Sí, a ver, este personaje está teniendo problemas de convivencia. Es decir, de convivencia porque está juntando mucha chatarra en su casa, animales, y obviamente la higiene está con problemas. Yo saco la parte, obviamente, de la magia negra, y esas tres cosas ya me están generando un problema. Y seguramente este dueño, el amigo y la víctima finalmente de este caso,
le tiene que haber hecho más de alguna vez algún ultimátum y decir, oye, saca la basura, limpia el departamento, estás viviendo gratis, por lo menos haz aseo. No metas más animales acá, está bien un perrito, un gatito, pero no más allá. Y seguramente por eso se genera este conflicto, y a lo mejor esta persona ya tiene que haber dicho, sabes que ella me aburrió y voy a empezar, y él planeó todo esto de invitarlo a su casa a tomar para agradecerle, según él. Claro. Pero Carlos, eso habla de que está todo planeado, porque podría haber invitado a este caballero con su familia. Este caballero tenía además una pareja, podría haber invitado, imagino que la casa se la tenía que agradecer a los dos. Cuando te invita solo a ti, ¿eso habla de alguna forma de que todo esto estaba pensado ya en la mente, de que estaba planeado? ¿No fue como un ataque de ira en el momento bajo tu experiencia? Es que, a ver, yo lo veo desde el punto de vista investigativo, que es un proceso. Le están diciendo hace mucho tiempo, ordena el departamento, estás viviendo gratis, limpia. Y además, si es que tenían alguna relación íntima entre ellos, obviamente no va a invitar al resto de la familia, pero también de pasar todo el día con él es extraño. Entonces, salvo que le haya dicho, ven, come, ayúdame a limpiar tú también, porque tú eres el dueño, y ahí pasaron las cosas, que también puede ser. Pero ¿qué pasa? A ver, me quiero detener en la figura del síndrome de Diógenes, esto de ser acumulador. Porque lo hemos visto muchas veces en algunos matinales, que están todos los vecinos reunidos porque tienen un problema con un vecino, que no aguantan la peste, salen ratones. Siempre pasa algo. Y el síndrome de Diógenes, a pesar que yo lo tengo en una pequeña medida, no tienes ni mi colección pero una colección de juguetes envidiable, me parece que hay un desorden ahí. Y ese desorden, que al menos yo no lo entiendo muy bien hacia dónde va, imagino que la gente que ha trabajado en lo que trabajas tú, Carlos, lo ha tenido que ver más de cerca, me imagino que puede provocar también que en algún minuto digáis, ¿sabéis que a mí me están haciendo algo malo? O cierto nivel de persecución. Al menos cuando en la televisión se han mostrado personas con síndrome de Diógenes con los vecinos, se ve que es una persona que no está igual que el resto, no está en el mismo canal. Hay algo en su mente que no le permite computar igual que en las demás personas. Por algo lo lleva muestra su pesar acumulando cosas. Entonces, ¿se puede tomar esa figura para determinar finalmente si hay algún tipo de desorden ahí? Sí, pasa. Me acuerdo, se me vino de inmediato a la memoria un caso que tuve con una señora que juntaba animales en su casa. Tenía más de 300 animales. Obviamente ustedes se pueden imaginar lo que pasaba con 300 animales, perros, gatos, vivos y muertos. La señora no diferenciaba. De hecho, ella dormía en la misma cama con un perro muerto y el perrito muerto estaba ahí. Entonces, y me pasó y lo tuve que ver, fuimos y obviamente procesamos la casa. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que ninguno de esas personas asesinan a otros. Claro. No sé si me entiendo, si me doy a entender. En el sentido de que ellos pueden tener este problema de acumular basura o no darse cuenta. Claro, están en otra frecuencia pensando que está todo funcionando bien, pero de ahí a quitarle la vida, de ahí a asesinar a otra persona, esa es la parte que ellos pueden diferenciar del bien y el mal. Entonces, en este caso no me estaría cuadrando esa parte tampoco. Perfecto. Claro, porque como hablábamos anteriormente, quizás no se puede probar esto de la magia negra, ¿cierto? Porque es bastante interpretativo y no tiene ningún argumento ni base legal. Pero sí se puede comprobar el análisis psicológico que se le puede hacer a esta persona y en base a eso ejecutarle su culpabilidad finalmente. Ahora hay otro punto, porque cuando se apela a este tipo de cosas como me imaginé cosas, vi demonios, escuché voces, hemos visto que es la estrategia muchas veces de la defensa para poder rebajar las penas o para tener ciertos delito mesiánico también. El profesor Nivaldo, ¿te acuerdas? Que él... Sí, bueno, lo hemos visto en varios casos acá en nuestro país, que es como la estrategia que se ocupa para no tener una pena tan gravosa. Pero acá estamos ante un homicida que planificó este crimen porque invita justamente a comer a su víctima. También luego oculta el arma homicida y finalmente trata de deshacerse del cuerpo, que es lo que vamos a hablar dentro de unos minutos. Por lo tanto, por mucho delirio que él tenga con esto de la magia negra, finalmente todas estas otras acciones lo harían igualmente imputable y no declararlo interdicto. O sea, él en ningún momento tuvo esta pérdida de juicio o realidad. Carlos, ¿cómo lo ves tú en este caso? Sí, todo lo que él hace, él está totalmente de acuerdo. O sea, él sabe que matando a una persona puede ir a la cárcel, él sabe que citándolo lo va a tener solo en su casa y lo puede asesinar, y además si quema el cuerpo va a quemar evidencia. Él sabe eso, por algo lo hace, está muy consciente. Y el tema de ser interdicto es súper importante para que lo aclaremos, para que todos lo entendamos.
que ser interdicto no significa no ser culpable de un delito. O sea, yo soy interdicto, voy a empezar a matar gente en la calle. No, no es así. La persona se puede declarar loco de mente y automáticamente, ¿qué significa eso? Que a la persona no la van a meter en la cárcel normal, la van a tomar y la van a meter en un psiquiátrico y tiene que cumplir la pena en base a ese delito en el hospital psiquiátrico, encerrado igual. No es que se va a ir a su casa. Claro. Entonces, siguiendo el tratamiento médico, etcétera, pero si asesina a una persona, es cadena perpetua igual y se va a ir a su hospital psiquiátrico. Pero igual tiene un punto. Ya, es que aquí lo menciona. Resulta ese resquicio porque hace poco vimos, digamos, y sin ánimo de apelar a nadie, pero desde afuera, una opinión. ¿El caso de Nano Calderón? Como el caso de Nano Calderón, en donde logran hacer que los especialistas digan: sí, no, la cárcel no, él en realidad tiene que ir al psiquiátrico y capaz que así sea, pero yo, sin ser experto, pareciera que no. O sea, como que no parece que en muchos un casos, problema mental. Claro, parece que en muchos casos es una técnica para evitar estar con la población penal. Claro. Y para evitar estar ojo, pero también hay una técnica. Pero no están los especialistas que digan: oye, ¿sabes qué? Perdónenme la expresión, está puro weón. O sea, no, es mentira. En este caso, de hecho, Carlos, le hicieron los exámenes a este posible asesino. Bueno, él ya reconoció el tema, le hicieron los exámenes y determinaron que él está súper apto, no tiene ningún problema a nivel psicológico, no es declarado interdicto, no tiene que estar en una clínica, no. Él sabe diferenciar perfectamente entre el bien y el mal. Él determinó que quería hacer eso justamente y solo se acreditó a que la brujería es parte de su creencia, lo cual no le quita en ningún momento en Chile un aspecto nomás de sigue evaluación. Funcionando de que... En Chile con plata. Ahora, mi pregunta para Carlos, para el especialista, ¿cómo se hace la autopsia en este caso? ¿O solo tenemos que creer en lo que nos dice el asesino? No, se puede hacer la autopsia, pero voy a ir al punto del interdicto. A ver, para cerrar esa parte, porque si no toda la gente va a querer ir a un psiquiátrico ahora y no cumplir las penas. Si no el psiquiátrico o que se declare interdicto una persona loco con problemas psiquiátricos es una limitante. El tipo va a quedar, o la persona queda limitada para el resto de su vida, en el sentido de que no podría obtener licencia a conducir, es invalidante, no podría trabajar, no podría ejercer ninguna carrera profesional porque mentalmente no está de acuerdo. Entonces es un arma de doble filo. Obviamente, en el caso que tú estaban conversando, se le deben retirar todas las armas de fuego que tenía porque mentalmente no está apto para armas de fuego. No puede manejar, etcétera. Entonces, y en el caso del auto, para que quede bien claro que no es algo... la salida no es llegar a inventar que escucho voces, son exámenes no es tan así. Y segundo, el tema de la autopsia es súper importante. Y si bien es cierto, el cuerpo estaba muy calcinado, igual se pueden hacer autopsias para saber, la autopsia para saber si hay algún otro tipo de lesiones. Uno puede establecer la autopsia lesiones que son generadas por el fuego y otras lesiones que son generadas pre o perimortem, que es decir, antes de morir o durante el proceso de muerte. Que el fuego no esconde. El fuego no esconde. Por ejemplo, alguna fractura que está antes del incendio va a quedar ahí. Por ejemplo, ese combo que se habla en la cabeza, en el cráneo. Exactamente. Ahora usó un combo de bruto que es nomás el amigo, así de donde viene nomás. Oye, volviendo al caso de estos homicidas que terminan siendo condenados interdictos, no sé si lo dije bien, pero me acordé del caso de Rodrigo Orias en el 2004. ¿Se acuerdan? Cuando él entra a la catedral y degolla al sacerdote Faustino Gazziero, y finalmente Rodrigo Orias tiene que cumplir una condena en un centro mental, porque finalmente él tenía antecedentes de una... Tenía problemas mentales, claro. Esquizofrenia. Él era esquizofrénico, claro. Y en ese caso, sí, claro, se le determinó de aquella manera. Pero tiene que ser súper comprobado, finalmente. Exacto. No cualquiera que se le antoje decir, no, es que yo tengo problemas mentales, escucho voces, tienen que declararme. De hecho, eso lo hace el Servicio Médico Legal acá en Chile. El Servicio Médico Legal es la voz autorizada para decir realmente si esta persona es o no, está loco o demente o no. Independiente que uno puede tener 40.000 informes privados de médicos, amigos, no amigos, da lo mismo. Finalmente la palabra final es la que tiene el Servicio Médico Legal. Así es, ya vienen Así Somos, seguimos haciendo este Policial AS. Atención, porque hay un programa de concursos que tú lo conoces muy bien. Hombre al Agua, que en nuestro país transmitió TVN. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Un hombre falleció en la grabación de ese programa de Estados Unidos. No falleció porque se cayó, porque tuvo una mala caída. Falleció luego de terminar la prueba completa. Falleció de problemas cardíacos, justamente del esfuerzo que le significó ese programa, ese esfuerzo que hizo. Pero atención, porque
Hay otros programas que lamentablemente también tienen fallecidos dentro de encierros, algunos reality show, otros programas de concurso. Ya lo decía Salfate, maluco justamente en nuestro país tuvo un tremendo accidente. Carlos Gutiérrez nos va a contar todo. ¿Les hacen o no les hacen exámenes antes? Carlos Gutiérrez tiene todas las respuestas, los detalles, qué pasa, qué está bien, qué está mal. Esto es Policial AS, en Así Somos. Volvemos después de una pausa. Año pasado, en el 2019, 1 de febrero, mata a su arrendador porque dijo que le practicaba brujería, Salfate. ¿Qué te Ahora, hay un punto que no es menor. Yo voy a insistir con esto de la magia porque es la coartada que aquí, con las preguntas, Carlos nos ha aclarado enormemente que esto no se puede aguantar tan fácilmente. Yo no puedo decir escucho voces y con eso paso inmediatamente al psiquiátrico. Y como explicó bien Michael, excepto en Chile, sí que tenés plata. Ok, dicho eso, la verdad es que este hombre continúa con su argumentación de la magia negra. Una vez que lo asesina, una vez que lo ha invitado a su casa para agradecerle esto de que lo mantiene gratis ahí, pese a que tenían entre una relación de amistad un poco más íntima al parecer, pero que tenían problemas porque era un acumulador de basura este arrendador, lo que hace, luego de asesinarlo con un combo, con este martillo grande, es que arrastra el cuerpo, lo envuelve en ropas viejas que él tenía y le prende fuego, con la excusa de que lo maté porque empecé a sentir voces en mi cabeza y alcancé a tener una ventana de lucidez. Este hombre, que yo considero mi amigo, me está haciendo magia negra, así que voy a liberarme de eso, pero ahora como lo quiero, pero tuve que matarlo, lo voy a quemar como en la antigua quema de bruja para purificar su alma. Esa es la explicación que él da. Ahora, insisto, aquí en esta ecuación compleja, tú sacas la palabra magia negra y esto es un crimen pasional y alguien que quería quemar el cuerpo para borrar la evidencia. Es eso, ¿no? Sí, esto es muy característico. A ver, los crímenes pasionales siempre tienen esta característica, la gran mayoría, de extrema violencia. Golpear a una persona con un martillo de esa magnitud, estamos hablando de un martillo de estos de construcción, para los amigos que no ven de otros países, que pesa entre 5 a 10 kilos. Como el martillo de Thor. Como el martillo de Thor, exactamente, una cosa así. ¿Cómo se llama? Mailing. Muy bien. Exactamente. Y eso, golpear de inmediato de una en la cabeza de una persona, automáticamente lo mató de inmediato. Seguramente le tiene que haber fracturado la base del cráneo y el tipo ni siquiera sintió el golpe. Claro. De ahí a quemarlo con todos estos cachureos que él tenía, todas estas cosas, esta chatarra, sí, lo utiliza como una especie de fogata y quema, obviamente, la evidencia, quema pensando en que nadie lo iba a descubrir, pensando en que nadie iba a sentir el humo, pensando en que era un bruto nomás este gallo, o sea, sí, claro, a zafar de eso. Sí, y pensaba que seguramente no le iba a encontrar nadie. Totalmente ilógico. Porque además la familia sabía que él había estado en esa casa. Sí. Sí, en el fondo lo encuentran porque la familia dice, oye, temo de que mi papá, mi marido, esté en esa casa. Y ahí es cuando al otro día encuentran el cuerpo, Carlos. Exacto. Y a eso sumemos, a ver, ¿qué evidencias encontramos? ¿Qué evidencias se encuentran en la escena del crimen? Uno, el martillo, este martillo grande, que tiene sangre, va a tener cabello seguramente la víctima, y el ADN o las huellas digitales del autor del crimen. Ya la escena está armada. Segundo, el cuerpo de la víctima carbonizado en ese lugar. Y con tercero, la fractura. Con fractura y además quemado. Y tercero, mucha sangre, porque cualquier golpe en la cabeza es muchísima sangre que va ahí en la escena del crimen. Ahora, cuando ya no queda más, cuando este homicida apela y el abogado, no sé de dónde lo habrá sacado, le ha dicho, no, si estáis locos, démosle eso nomás, finalmente lo declaran culpable, no tiene defensa posible. Este hombre pide perdón y lo que habla es finalmente de que, además de confesar, se dirige a la familia y pide disculpas de rodillas, con lágrimas en los ojos y con un llanto que lo acompaña. Y aquí tengo que hacer esta pregunta. Ya nos queda claro que la magia negra no es algo que yo pueda apelar en un tribunal. El pedir perdón, y voy a suponer, el pedir perdón de verdad, ¿tiene algún peso, significa algo, o la maquinaria de la justicia no considera semejante cosa? A ver, este sujeto pide perdón luego que es condenado, es decir, ya está atrapado. Sí, entonces no estaba tan loco. Automáticamente él tiene la conciencia, al pedir perdón, de saber cometió un error
lo reconozco y pido perdón. Eso es un acto de la que la persona está totalmente cuerda. El interdicto, la parte de la locura se me cayó hace rato ya. Puede servir eventualmente ante un juez que pueda decir si realmente está arrepentido, pero la condena es una sola. La condena no la va a variar No porque se rebaja. no es un atenuante. El pedir perdón es para que él quede tranquilo y decir sí, realmente Pero, no. perdón, ¿sabes por qué te pregunto? Porque generalmente he visto, y capaz que sean cosas de las películas nomás, que por lo menos en Estados Unidos, pues hay más películas gringas de cárceles que de Chile, así que he visto más de esas, Sí. que es cuando están a punto de sacar a alguien para ver si le dan libertad condicional o no, le preguntan si está arrepentido de lo que hizo, y como que su respuesta importa para que ahí diga, Claro. sí, ¿sabe qué? Mirándolo a los ojos, ya aprendió, se da cuenta del mal que hizo, de la gente que dejó sufriendo, y le damos la libertad. ¿Eso funciona para acá? Es como que es importante ver si este hombre entendió lo que hizo con el paso de los años en prisión y que está realmente arrepentido, por lo tanto no va a volver a repetir ese acto. A ver, él muestra el arrepentimiento, él lo dice al final del juicio y queda establecido, eso queda para siempre ahí en el escrito. Entonces sí puede servir a futuro, a lo mejor para apelar a disminuir penas o algún tipo de beneficio, sí, puede servir. Pero esto va en un grupo, con conglomerado de seguramente gente. Acá en Chile funciona con gendarmería, psiquiatras, los jueces analizan esos informes, se supone que los analizan, Sí, ya y vimos después dan los veredictos para ver si dan algún tipo de beneficio. Yo nunca me creo ese Si tipo de no lo perdón. sacan asesinos Nunca me lo he en serie comprado. así. No. La frase que dijo es: pido perdón a todos vosotros y a la familia. Estoy muy arrepentido de todo lo que ha pasado. Lo siento mucho, fueron sus últimas más? declaraciones. Estás viendo en Así Somos, Martes Policial AS, lo puedes comentar en las redes sociales justamente. Ya hemos pasado por 2 lamentables casos y nos vamos a un tercero que tiene que ver además con el mundo de la televisión, Salfate. Porque este programa, ya lo había dicho justamente, Hombre al Agua, estamos viendo algunas imágenes que transmitió en su tiempo nuestro canal Televisión Nacional de Chile, o sea, no nuestro canal, un canal de Chile. Sufrió un accidente, Monty, un hombre que terminó toda la prueba, absolutamente toda la prueba, y al terminar se empezó a sentir mal y muere justamente por problemas cardíacos. Sí, es tremendo. La exigencia que tiene este tipo de programas, de verdad, yo creo que se sale de cualquier límite establecido. Me gustaría contar una experiencia personal. A mí hace unos 10 años aproximadamente me llamaron para la versión de Hombre al Agua que se estaba haciendo en Chile y que se grababa en Buenos Aires. Exacto. Había que ir a grabar hasta allá. Había que ir allá. Y la verdad es que, bueno, como no estaba recién empezando el proyecto, digamos, y me comentaron este tipo de juegos y yo inmediatamente dije que no. Porque de ¿Lo verdad buscaste en lo YouTube, encontré, cómo sí, era? me mandaron imágenes de referencia y yo dije, no, la verdad es que yo creo que ni por toda la plata del mundo voy a arriesgar mi vida en este tipo de juegos, porque primero hay que tener una condición física para poder llevar a cabo ese tipo de pruebas, no cualquier persona puede ir y hacerlo. Además que también leía que en el año 2009 murió precisamente un competidor que se llamaba Tom Sparks, un estadounidense, en la versión de este programa en Estados Unidos, un hombre joven de 33 años, y ahí en este reportaje hablaban un poco el tipo de contrato que tenían los participantes con este programa, donde se eximía a la televisora que emitía y también a la productora de todo tipo de responsabilidades. Claro, o sea, eso tú siempre, como ¿sí? concursante vas y aceptas todos los riesgos y no le traspasas ningún tipo de responsabilidad Y a la así persona la que te está firma, contratando. Pero ¿Puedo ese es el preguntarte algo, tipo, ese es el Monty? contrato tipo de todo, ojo, de todo tipo de programas de esta magnitud. Extremo. Sí. O sea, este no es de encierro, pero extremo. Te puedo preguntar algo muy breve. ¿Cuánto pagaban? Sabía que me ibas a preguntar eso. Es que, ¿sabes que creo que te tienen que pagar Lo que le importa a Mike, No, perdón. el neoliberalista. Oye, Mike. A ver, dije. todos ¿Ah? estamos El acá por capitalismo. plata. Oye, Mike, en Mike, verdad me va a preguntar eso. No, pero es que creo Te que faltó preguntar por los pasajes en avión. si no te aseguran la salud, si no te dan un seguro, o sea, mínimo que me paguen 10 palos. No, pagaban súper mal en esa época. Además, yo no lo hubiera hecho ni siquiera por mucha plata, no sé, pero la verdad es que pagaban mal, pero el riesgo que implicaba hacer esa grabación era enorme. Entonces, de verdad, a mí me dio mucho susto y ahora teniendo estos antecedentes que vamos a revisar ahora con otros casos también, buena decisión. nos pone en alerta. A ver, Salfate. atención, está el siguiente titular que es en lo que nos da el puntapié inicial para hablar de estos temas. Dice así, esto nos llega de Infobae, tragedia en el set. En plena prueba falleció concursante reality show similar
a Hexatlón, que son estos tipos de juegos que es de pasar como pruebas desafío. extremas de donde tienes que tener equilibrio, mazos gigantes que te tratan de pegar y voltearte y que caiga al agua de grandes alturas y que puedes caer bastante mal y a veces puedes caer en la orilla así que estás justo llegando a la meta. Acá el tema tiene que ver si es que yo no sé si era tu caso también, pero si les pedían exámenes exhaustivos médicos, o sea, la persona acepta y a veces uno ve que para variar, digamos, llevan de todo, llevan gente realmente atlética y otros que tienen un evidente sobrepeso, que es como para que uno se ríe así como, hoy que duró ni 5 segundos. Por el morbo. Claro, en términos judiciales y en términos investigativos, policiales, criminalísticos, ellos están incurriendo ya por el riesgo que implica en un delito, así como que esto, como que hay un forado en la ley, pero como que ya la sola propuesta es como que debiera estar dentro de un ilícito, pareciera, ¿no? A ver, lo que pasa es que aquí hay varias aristas. Tal como nos contaba Monty, esto es voluntario. A uno lo invitan a participar o la gente se inscribe para participar. Claro, pero podría ser una ruleta rusa. Exactamente. O sea, eso a nadie lo obligan a ir, sino que es voluntario. Y después tienen que firmar, por supuesto, todos estos contratos donde eximen de responsabilidad. Si pasa esto, cae un rayo, no sé, cualquier cosa no es culpa del programa. ¿Qué es lo que pasa? Que pese a todas esas características, todos esos aristas legales que pueden estar en el contrato y sacar o eximir de responsabilidad al canal o la productora que hace esto, sí o sí deben tener elementos de seguridad. Claro. Me refiero a ambulancias de primeros auxilios, helicópteros para sacar los salvavidas. Salvavidas, exactamente, porque muchos de estos lugares donde se realizan estas grabaciones son en lugares aislados. Entonces, este aislamiento de que esté fuera del sector urbano puede que tarde mucho en llegar una ambulancia con la persona accidentada o de emergencia al lugar. Yo me recuerdo el reality, no recuerdo el nombre del reality, pero sí me recuerdo las imágenes acá en Chile para el terremoto del año 2010. Yo no sé si los participantes... 1810 era. 1810 era, sí. Ok. Si esos participantes para ese reality, si a alguien le hubiera caído la muralla en la cabeza o alguna lámpara encima por el terremoto, eso estaba estipulado en el contrato. Perdón, un ejemplo de esto nomás que era lo primero. En boxeo o en UFC, ¿cierto? En deportes extremos, hay un referee ahí y hay médicos que de repente, ¡pum!, le ponen un combo a uno y queda así. Y el tipo, bueno, es su medalla, ¿no? Digamos, su cinturón, y quiere seguir peleando. Y van a verlo y le dicen, no. ¿Verdad? Pero es que quiero seguir peleando, sí, me quiero parar de nuevo. Y le dicen, no, no estás apto. Yo creo que esa es la diferencia. Aquí dejan que lleguen al final, pero no hay nadie viendo, ¿sabéis que este hombre está así de hacer crisis? Y ahí entra como una negligencia. Sí, lo que pasa es que, ojo, yo creo que, a ver, este es un formato de endemol. Este programa se graba en Argentina porque se grababa para Chile, Perú y un montón de países más, todo el cono sur, América Latina sur. ¿Maestro no defienda su antiguo? Yo no es que lo voy a defender. Yo creo que este programa tiene un error. ¿Fuiste maestro? No, yo no trabajé. No va a volver para allá, así que no lo... No, si no volver, pero este programa tiene un error. Tiene un error de concepto. Que es que tú llevas a las personas a participar a un circuito que no conocen y el casting no está pensado en gente que esté bien físicamente o que tenga buena salud. Exacto, voy a compararlo. Fome, no es gladiador americano. No, es que eso es lo que te quería decir. Tú ves American Ninja Warrior y ves que hay personas que va dentro del formato, que se preparan en sus casas, que saben cuál va a ser el recorrido, por lo cual pueden construir en su casa algo similar y prepararse. Otra realidad. Por lo cual tú te presentas a ese programa manejando el circuito al cual tú te enfrentas. El caso Hombre al Agua no es así. Tú viajas a Argentina, te presentan el lugar, posiblemente te dan 1 o 2 pasadas para que lo ensayes. Como a la Monty le mandan un video de una foto. Porque como tú dices, la idea es que si hay momentos que son cómicos, que es que una persona se caiga o se accidente. Ahora, ojo, cuando alguien se accidenta de verdad, corren los salvavidas, está la ambulancia y hay todo un protocolo que tiene que cumplir, porque así se vende el formato no solamente en Latinoamérica, sino en distintas partes del mundo. La Biblia que tienen que cumplir. Exacto. Entonces, a mí me parece que el error de este tipo de programas y en general de los reality es buscar a gente que es televisiva, pero que se tiene que enfrentar a una prueba a la cual jamás va a estar preparada. Ya, pero mira, creo que ahí está el problema de este tipo de programas de televisión. Pero en este caso hay una pequeña maldad. La televisora... Sin duda, hay un morbo que es importante. Se va a viralizar más una persona
persona que se cae en las bolas que una persona que terminó el circuito y lo hizo perfecto. Ya, Exacto. ahora, en este caso, solo para poner un pie a favor de la televisora y la productora, ellos salieron a hablar justamente y explicaron que se le hacen todos los exámenes físicos a todos los participantes. O sea, este participante tenía su examen, aparecía que el corazón estaba bien, todo correcto. Ahora, ese examen no te cubre, efectivamente, Caer si de te vas a cabeza, caer o no, po, y caer de cabeza. claro. Y lo que le pasó a este participante, que tenía todos sus exámenes buenos, Carlos. Él estaba apto, supuestamente, más allá si era o no para el morbo, era un personaje apto, pero que el agotamiento fue en exceso, porque él no se cayó, que es lo típico que pasa en estos programas y que es muy grave. Ya le pasó a Maluco. Acá en este caso tiene que ver con un tema de salud, Carlos, y eso justamente para la justicia, me imagino que será, usted accedió a las condiciones o no, o se puede hacer algo. igual. Sí, lo que pasa es que quiero y comparto las palabras que dice Lama en el sentido de otros programas de estas características. Está el American Ninja Warrior, ahora está el de Dwayne Johnson, que es de Titan Games, que es un éxito Bueno. ya en la segunda temporada. Pero ellos practican, son personas que van al gimnasio, se preparan para eso. De hecho, les hacen pruebas previas para saber cómo están físicamente y no todos entran. Entonces, y uno los ve, son atletas. Y obviamente se pueden lesionar y eso pasa, ya ha pasado, pero es una lesión. Parte de. Es parte de, exactamente. Pero de ahí a llevar a cualquier persona para reírse, porque lo vemos en los programas que son en Japón, que también son un chiste, y ahí nos reímos todos con eso, pero esa es la característica de esos programas. Acá sí, obviamente, yo veo que puede haber una negligencia, porque independiente de que una persona tenga su certificado médico que no tiene ninguna característica, ningún problema físico ni nada, me gustaría saber cuál es el tipo de examen, porque es diferente ir a hacerse un examen al consultorio y que le dan el papel y dice, está todo perfecto, a que le hagan un electrocardiograma y le hagan un hasta test los de que ellos esfuerzo hacen eso. y diferentes características. Ellos hablaron de exámenes médicos previos. Por claro, eso, no detallaron cómo dice puede Carlos. ser cualquier cosa. O sea, ¿tiene el colesterol alto? No, perfecto, está apto. Pero si le haces un electrocardiograma, test de esfuerzo y cosas así, puedes verificar si realmente puede tener una característica física como lo hacen los futbolistas o otros deportistas de élite. ¿Por qué no hay tantos deportistas de élite que fallecen jugando o haciendo el deporte? Siendo que se esfuerzan mucho porque ellos tienen un seguimiento completo del corazón, por ejemplo. Y que nada es de eso lo que lo puede hacen. Menos fallar. mal que teníamos un topo en Demol con Lama. No, Menos mal, pero hay que nos cuenta la verdad. Es complicada la figura porque él hace el recorrido, termina cansado, posiblemente el examen de rutina, sea un doctor de urgencia que te golpea las cuestiones, te toma la presión y un par de exámenes más. No ¿Qué es, cuestiones le van a golpear? ¿cómo se dice? Rodillas. Las rodillas. Se me olvida, me han dado tanto ahí que se me olvida cómo se no llaman. sé qué te van a golpear. Entonces, claro, él, como dice Carlos, tenía una figura que no está hecho así. Pero qué difícil legalmente es culpar de una cosa como un infarto después de que terminó el recorrido, porque no tuvo problema en el recorrido, fue después, Claro. como figura legal, y tratando de culpar a los que hicieron el recorrido del programa. Esto es como decir, hay un gol de Maradona en el Napoli del 86, que es un gol imposible de tiro libre a Juventus. Cuando hizo ese gol, no ganaba el equipo hace 12 años, murieron 2 personas de infarto en la galería. ¿Era culpa de Maradona? Culpa del... ¿Cachai lo que trato de decir? Cuando estáis frente a una emoción que conlleva tu capacidad cardíaca, ya, que todo es distinto, y ya terminaste esto, no fue yo creo que es distinto si muere en medio de la prueba que muere al final. Por eso digo, ¿es realmente la culpa de los juegos, Carlos? Bueno, Lo que es pasa es que- distinto, hay muchos casos, Alfate, de hecho, de personas que han fallecido en el medio, en el centro de una prueba. ¿Qué es lo que tenemos, maestro? Todos son los casos que en programas similares estuvieron a riesgo de perder la vida. Y ojo, no se equivoque, algunos efectivamente murieron en esta prueba. Quien se salvó por muy poco fue nuestro querido Maluco de Café con Leche, al mismo programa que la Monty se negó a ir y que atinó una vez más nuestra querida compañera de programa. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando hay más fallecidos en otras circunstancias, Carlos Gutiérrez tiene la respuesta a todo esto y mucho más a la vuelta de esta breve pausa comercial. No se vayan.